Pero bueno, no fue eso. Entonces, está así Boris de León, Reyes, ellos han estado trabajando legalmente el tema de los editores de educación. Entonces entienden que hay en algunos casos una afectación a la seguridad jurídica. Vamos a empezar por ahí, con el caso de educación, los editores, el ministro va a hacer una nueva editora, va a hacer su propio libro, va a hacer una serie de cuestiones. Adelante. Muchas gracias, don Julio, María Elena, Pedro, José, Virgilio, gracias por la oportunidad. Gracias pues a ti. ciertamente nosotros hemos interpuesto una acción judicial que para nosotros es un caso país y les voy a explicar por qué. El cambio de política que se ha generado en el Ministerio de Educación mediante una ordenanza 03-2022 del 12 de diciembre del año pasado, una ordenanza que no fue precedida de ningún procedimiento público participativo, básicamente bajo total opacidad fue aprobada esta iniciativa del hoy ministro, viene a modificar de manera inconstitucional e ilegal el sistema de funcionamiento de la política editorial nacional en República Dominicana. Interrumpo ahí. ¿Dice una decisión del ministro o del Consejo Nacional de Educación? Una decisión, es una decisión del Consejo Nacional de Educación que es presidido por el ministro y que de hecho... Que es diferente porque no fue una decisión personal, sino... Claro que sí. Es una decisión del Consejo Nacional de Educación que preside el ministro y que ha sido el ministro el que ha posteriormente acudido ante la opinión pública para aclarar los motivos que justifican el cambio de política. ¿Qué ocurre? ¿Por qué nosotros arguimos que este es un caso país y que esto tiene que ver con la seguridad jurídica? Porque es la misma gestión encabezada por el presidente Luis Abinader que ha aprobado más de 400 libros de 17 editoras durante los años 2021 y 2022, al amparo de la Ley General de Educación, a través de decisiones del Consejo Nacional de Educación, y que son libros que, según la ley, tienen una vigencia obligatoria mínima de 4 años. Estos libros tienen que ser distribuidos, pero en vez de ser distribuidos, lo que ha hecho el ministro, o digamos el Consejo, con esta última decisión del mismo 2022, es básicamente dar lugar al inicio de un proceso de elaboración, de creación de nuevos libros, mientras tenemos 400 libros que no se están distribuyendo. Entonces, cuando el ministro asumió el cargo, dijo que se iba a concentrar en llevar a cabo políticas más cercanas a las aulas, en evaluar la calidad de la educación y cómo los recursos para el aprendizaje se estaban implementando. ¿Qué ocurre? La industria editorial está sustentada en una política que no solamente depende de ordenanzas del Consejo Nacional de Educación, sino que es una política que está ya legalmente establecida por la ley del libro, que es la ley 502-08, la Ley General de Educación, que sufrió una modificación en el 2007 a través de la ley 222-07, y por la propia Constitución de la República, que en el artículo 63, el artículo que consagra el derecho fundamental a la educación, al mismo tiempo que establece que los medios de comunicación como este tienen un llamado a llevar a cabo orientación y educación ciudadana, también establece que el Estado debe apoyar a las empresas que se dedican a la investigación y a la innovación en materia de educación. Entonces, básicamente nosotros hemos visualizado que esta ordenanza del Consejo Nacional de Educación de diciembre de 2022 es totalmente ajena a los propios actos de la gestión encabezada por el presidente Luis Abinader, que ha sido una gestión que ha dado un espaldarazo a todas las políticas vinculadas a la colaboración pública-privada en el país. Ahorita ustedes mencionaban el proyecto de Pedernales. Ese es un proyecto emblemático que se está realizando con inversión privada. Entonces, de alguna manera, esta iniciativa del Consejo Nacional de Educación no tiene ningún resguardo, ni siquiera en la normativa, pero tampoco en las propias políticas públicas que ha estado desarrollando el gobierno. ¿Cuál era el compromiso de los editores que hasta ahora habían sido suplidores de estos libros? De hecho, un compromiso hasta determinada fecha. De hecho, la ley 222-07 que modificó la Ley General de Educación, sí, adelante. Esta ley
establece que las editoras son civilmente responsables por garantizar la disponibilidad de los libros de texto durante 4 años. Y tenemos una primera aprobación. 4 años a partir de la aprobación. Los libros fueron para inicial y primaria, los libros fueron aprobados en junio del 2021. Mediante la ordenanza 03-2021 del Consejo Nacional de Educación. Eso establece un compromiso hasta el 2025. Exactamente. Pero de libro físico. No, los digitales son eso. En 2021 se aprobaron libros físicos y en el 2022 se aprobaron libros para secundaria en formato digital. Nosotros hemos visualizado, y es importante, y por eso recalco que este es un tema país, que el cambio en la política es lesivo de la Constitución, no solamente porque es contrario a la iniciativa privada. O sea, ¿el cambio en cuál política? El cambio en la política editorial del Estado, que está sustentada sobre la base de que el Consejo Nacional de Educación realiza la aprobación de los textos luego de que son sometidos a la evaluación por parte de la Dirección de Currículo. Ese proceso duró 4 años. Pero revisa el formato en términos de contenido o el formato en términos físicos. Revisa el formato en términos de contenido de acuerdo a los parámetros previamente definidos por el propio Ministerio de Educación a través de su Dirección de Currículo. De hecho, hay un reglamento sobre ¿Pero recursos. en cuanto a contenido o en cuanto a formato? En cuanto a parámetros de contenido y también formato. Por la vía legal Pero no me ha respondido. Pero, ok, el Consejo tiene que meterse en cuanto a si el libro es digital o físico. El Consejo decide. Fruto de la pandemia, el Ministerio tomó una decisión. El Consejo es un órgano del Ministerio, por eso ahorita... No, yo te lo digo porque es muy difícil que la ley establezca que el Consejo decide formato, porque el formato digital es disruptivo. Eso sorprendió al mundo. Nadie se planificó para eso, como para ponerlo en una ley. No, naturalmente. Nadie se planificó para poner el libro virtual en una ley, porque eso fue un accidente de la historia. Sí. El Ministerio cuenta con un reglamento sobre recursos de aprendizaje, que es la ordenanza 26-2017, y a raíz de los efectos de la pandemia tomaron mediante ordenanzas decisiones que viabilizaron. Entonces, ¿por qué vía se recurren estas decisiones? ¿Cuál es la situación jurídica? Esto se ha recurrido ante el Tribunal Superior Administrativo mediante un recurso contencioso administrativo de nulidad, donde se persigue la declaratoria de nulidad por 9 violaciones al marco legal y constitucional previo a la adopción de la decisión. ¿A qué nivel está? Esto ya se le notificó el viernes 17 de este mes al Ministerio de Educación a los fines de que produzca su escrito de defensa dentro de un plazo de 30 días. Ellos tienen hasta el 20 de marzo para producir su escrito de defensa. Luego se agotarán oportunidades de réplica y posteriormente el expediente quedará en estado de fallo, debiendo ser decidido durante este año a los fines de salvaguardar la continuidad de la política editorial del Estado. En estos casos no hay el tema de que no se haya producido entrega por ineficiencia de los suplidores. Lo cierto es que la aprobación de la bibliografía es un procedimiento separado de los procesos de contratación pública. Okay. Realmente las dificultades que pueden haber ocurrido con relación a entregas son dificultades propias de la organización que ha hecho el propio ministerio de esos procesos de contratación, porque es el ministerio el que decide el formato en que se le entrega, la cantidad de libros que requiere e incluso el presupuesto referencial de esos procesos. Con esa respuesta podemos deducir que sí, a lo de la pregunta de Julio, que ha habido retraso. En materia de... Hay algunas empresas que nosotros no representamos, pero nosotros hemos entregado históricamente en tiempo en todos los procesos en los que hemos participado. El tranque se presentó ahí porque el ministro actual de Educación entiende que la contratación, de hecho él incoó un recurso que luego perdió, que él dice que ahí hubo un manejo irregular en la contratación, pero no en la entrega del contenido que se había comprometido. Todas esas empresas entregaron todo, entregaron todo, que es lo que están usando. Digamos que Casa Duarte entregó. Nosotros no podemos hablar por las demás empresas. No, yo lo conozco, yo lo la responsabilidad de la distribución en todos los planes operativos anuales del Ministerio de Educación, esa es una responsabilidad exclusiva la de los hermanos del Cuello. Ministerio. Sí. ¿Y por qué que ellos quieren luchar independiente y no se alían a los otros? Y ellos quieren como dejar a los otros fuera y que Casa Duarte es la mejor del mundo y entonces los otros libreros son un paquete de porquería por ahí. ¿Por qué que ellos se manejan así? Realmente Casa Duarte es una aliada del proceso educativo en República Dominicana. Tiene más de 15 años de experiencia y 3 generaciones en la familia dedicados a la actividad editorial. La verdad es que Casa Duarte está abierta a que otras editoras se sumen.
se sumen a esto, porque esto es un caso país. Pero Casa Duarte no se ha sumado con los otros. Al contrario, le ha peleado en contra. Es la información que yo manejo. Yo creo que esa es una información quizás que su fuente podría estar de alguna manera sesgada, porque realmente Casa Duarte incluso se reunió con el ministro, con el nuevo ministro. De cerrar el cuello, ¿verdad? Los dueños de eso. Sí, se reunió con el ministro y ha depositado incluso denuncias. Cuando ha depositado denuncias, porque es una empresa que aboga por la transparencia y la publicidad en los procesos competitivos de compras y contrataciones. Entonces, muchas veces hay editoras que no comparten esos mismos valores y por eso no se unen a las iniciativas de Casa Duarte. ¿Usted quiere dejarme un llamado final entonces? Sí, claro. ¿Cuál es su llamado? Miren, el llamado nuestro es un llamado a la reflexión para el Ministerio de Educación, para los miembros del Consejo Nacional de Educación, sobre la base de que corregir errores a tiempo es de sabios. Esta ordenanza tiene vicios de constitucionalidad, vicios de legalidad, no es coherente con la propia política del gobierno en materia de educación, sino que viene a ser un sobresalto disruptivo de lo que han sido los precedentes. Y lo cierto es que aunque hemos tenido un cambio de ministro, seguimos teniendo el mismo Consejo Nacional de Educación, es un órgano. Entonces, el principio de continuidad del Estado, con mayor razón aún, debe aplicar si lo que ha cambiado es un ministro, un funcionario. Muchas veces vemos que hay líder, ¿de cuánto estamos hablando en términos económicos para saber esta conversación? millones. ¿Cómo es la cosa? ¿Cuánto vale eso? 1.800 millones. Los precios referenciales. 1.800 millones de pesos. Ese fue el monte de la... Coño, por comprar libro bruto. De la adjudicación general de todo. 1.800 millones. 1.800 y tanto, casi 1.900 millones. Claro, lo que hay que ver aquí es, señores... Pero fue transparente, eso se manejó transparente. Lo que hay aquí que ver es, incluso yo traje, ¿cuántos de nosotros hemos estudiado con libros de texto? Eso es lo que hay que ver. ¿Y cuántos estudiantes de secundaria tienen libros de texto y están estudiando hoy con libros de texto? Este libro de cuando yo estaba en el bachillerato, en el colegio Apostolado. Y yo todavía conservo algunos de esos materiales didácticos. Sí, pero es que tú estás pensando en tu generación. Los niños de ahora ya no necesitan eso. Naturalmente. Porque lo tienen en el teléfono. Naturalmente. Y es gratis. El conocimiento. El internet permitió que el conocimiento eso es el cuento. Que fuera gratis. Eso es gratis. Es el cuento. Por eso es que nadie sabe nada. Exacto. Nadie sabe nada. Nadie sabe nada, ¿verdad? Sí, porque y James Webb, que está ahí, ¿qué es eso? Al que tener tanta información la busca como aguja en un pajar. No, ya ChatGPT resolvió eso. ¿Cómo lo resolvió? ¿Cómo lo resolvió? Nada más hay que darle un clic. No, y no hay que estudiar. Pero ya esos libros te ponen bruto, esos libros. Después no te quejes de que la gente sea bruta. Te ponen bruto. Pero lo que crearon eso después no te quejes de que la gente no tenga educación, que no conozca un mapa. Julio, lo que crearon eso, lo que hicieron toda esa tecnología posible, fueron lo que leyeron. Porque no había otras herramientas. Ya el conocimiento es gratuito para todo el mundo. Por eso que hay tanto desconocimiento. Nunca libro físico. Eso pone la gente bruta, ¿no? Por eso que nunca ha habido más desconocimiento. ¿De qué es ese libro que tú tienes ahí? ¿De qué materia es? Lengua española. La cretinización de la sociedad. Sí, bueno, puede ser lo que sea, no hay libro bruto. Lengua española. La palabra... eso está lleno de arbitrariedades. La palabra bruto no la asocia nunca al libro. No, nunca. Esos libros son brutos. ¿Por qué son brutos? No. La palabra bruta no la asocia. Esos libros son brutos. ¿Por qué son brutos? Porque no tienen la capacidad de actualizarse solos. Todo lo que nosotros estamos viendo hacia el presente están los libros del pasado, todo lo que estamos viendo hacia el presente. No me digas. Toda la sabiduría. La Biblia es un libro inteligente. ¿Por qué mataron a esa muchachita en Esmeralda? Por ese libro. Por ese libro de la Biblia. Es un libro bruto. Pero ¿de hace cuándo se está debatiendo eso? Eso no pasó importa el tiempo. ¿Y qué importa? Tú estás en los tiempos de la escolástica. Eso se superó hace tiempo. ¿Y por qué la mataron a ella? Bueno, yo no sé, pero tú estás en los tiempos de la escolástica. ¿Por qué murió? ¿Por la Biblia? Porque por la Biblia, porque satanizan el sexo. Un abusador. Di que Eva y Adán estaban en un paraíso y cuando se vieron desnudos sintieron vergüenza. ¿Y por qué tú tienes que sentir vergüenza? Antes del racionalismo, antes del empirismo, ya todo eso fue superado. Eso es debate de siglos. Señores, tenemos un caso que es muy delicado porque esto además tiene que ver con la posibilidad de tener un único suplidor
para el mercado de libros de texto escolares. Aquí hay un peligro de posibilidad de adoctrinamiento. Sí, mientras impere un régimen de libre competencia y hayan 17 editoras, 17 editoras con libros aprobados, más de 400 libros aprobados, nosotros no vamos a salir de las últimas posiciones en pruebas como además, la PISA si nosotros no damos continuidad a la política de Vamos a tomar el gracias, licenciado Boris de León Reyes. Gracias. El Ministerio de Educación no está...